Capítulo 1. 1898. Lamento que haya sucedido tan súbitamente, Ancela, comentó Sir Felix Johnson sin alterar el tono tranquilo de su voz, que lo había hecho acreedora que lo consideraran el médico de mejores modales de Londres. Fue mejor así, contestó Lady Ancela Wynne. Yo no deseaba que papá continuara bajo ese sufrimiento que soportó durante los últimos 3 años. Era un paciente muy difícil y usted se merece todo mi respeto y admiración porque probó ser una hija responsable y excepcional. Gracias, Sir Felix, contestó ella con una ligera sonrisa. Estoy preocupado por usted, porque pienso que quizás se haya impresionado mucho con la muerte de su padre. No, ya lo esperaba. Sir Felix la miró extrañado. Hacía tiempo que el conde de Medwin estaba enfermo, pero su mal era de los que podían prolongarse indefinidamente. Como si comprendiera que Sir Felix esperaba una explicación, Ancela dijo ruborizándose. Algunas veces presiento las cosas. Antes de la muerte de mamá supe que no había esperanzas. ¿Quiere decir que es clarividente? Supongo que podría llamarse de esa manera. Mi niñera escocesa lo llamaba magia. Algunas veces siento una certeza inexplicable acerca de las cosas y desde que era niña siempre resultó correcta. Es muy interesante, pero me gustaría saber si tiene alguna corazonada sobre lo que debe hacer. Eso es diferente y con sinceridad no tengo idea. Me preocupa eso, dijo Sir Felix. Sir Felix no solo había sido el doctor de cabecera del conde durante más de 20 años, sino también amigo. Y sentía un profundo y genuino afecto por su única hija, Lady Ancela Wynne. La miró cuando se acercó a la ventana para contemplar el jardín que parecía desolado en la triste mañana de enero. Era muy rubia y su blanca piel daba la impresión de ser casi transparente después de la súbita muerte de su padre. Es preciosa, pensó, y cuando ella volvió sus enormes ojos grises hacia él dijo: no debería pensar en lo que hará antes que su familia llegue y el heredero al título tome posesión. Tengo entendido que el primo Alfred no vivirá aquí. Siempre le desagradó la casa y no tiene intenciones de gastar en repararla. Como debe saber Sir Felix, habría sido casi imposible para papá sostenerla de no haber muerto. Lo sé, y de cualquier manera, usted no habría podido quedarse a vivir aquí con su primo. No, nunca me agradó el primo Alfred y a papá le era muy antipático. Me lo decía con frecuencia. ¿Qué alternativa tiene? Irme con tía Emily o tal vez con tía Edith. Oh, Sir Felix, no creo poder soportarlo. Sir Felix comprendió sus sentimientos al recordar a las mal encaradas solteronas que siempre habían reprobado la libertad de que gozara Ancela después de la muerte de su madre. Hasta cierto punto, su padre le permitía hacer lo que deseaba, siempre y cuando atendiera la casa y estuviera presente para escucharlo gruñir por cuestiones de dinero y por sus constantes disputas con su familia. Cuando enfermó, se negó a contratar una enfermera, a la que tampoco habrían podido pagar, y le exigió a Ancela que lo cuidara desde muy temprano por la mañana hasta ya avanzada la noche. Con frecuencia la despertaba, pero ella nunca se quejó y Sir Felix se preguntaba qué otra joven de su edad hubiera sido tan dócil y eficiente. Ahora, al pensar en los Wynne, se dio cuenta de que cualquiera de ellos haría desdichada la vida de Ancela. Todos eran quisquillosos, presumidos y puritanos, y el conde había tenido razón cuando se refería a las mujeres como un grupo de solteronas hipócritas y santurronas. Sé cabalgar, coser, bailar cuando tengo oportunidad y hablo varios idiomas, dijo Ancela con un suspiro, pero nada de eso me ayudaría a ganarme la vida. ¿Habla francés? Como una parisina, al menos era lo que decía la profesora que me lo enseñó, sonrió Ancela. Eso me da una idea. Tal vez considere una impertinencia lo que voy a decirle o que se ría de mi sugerencia, pero podría ser una solución. Sabes, Sir Felix, que lo que me sugiera lo tomaré como de alguien que sé que es mi verdadero amigo. Con frecuencia me he preguntado qué hubiéramos hecho sin usted estos últimos meses cuando papá se puso tan difícil y rehusaba hacer cuanto se le decía. Suspiró antes de proseguir. Usted era el único en el que confiaba y creo que abusó mucho de su bondad y amistad pidiéndole que viniera con tanta frecuencia, cuando está tan ocupado en Londres. Todo lo hice, querida, con placer y por mi voluntad. Y lo que es más, nunca nos cobró nada.
Ni lo haría. Cuando era joven su padre me honró con su amistad. Eso significó mucho para mí en esos días en que era un desconocido y luchaba por abrirme paso. Nada de lo que hice fue suficiente para pagarle lo que le debía. Por primera vez las lágrimas acudieron a los ojos de Ancela. Gracias Sir Félix. Siempre me he considerado muy afortunada al poder contar con usted. Entonces le hablaré como amigo y como doctor. Así que sentémonos Ancela. Ella lo obedeció y permaneció muy erguida en la silla, como una niña que se apresta a recibir una lección. Sir Félix se sentó frente a ella. Estaba muy bien vestido, tenía una figura impresionante como le correspondía al médico oficial de la familia real, que gozaba de excelente reputación entre la sociedad que rodeaba a la reina Victoria. Ancela comprendía que haberlo hecho venir de súbito debido a la muerte de su padre debió haber creado un caos entre su selecta clientela. Cuando mandó llamarlo estaba segura de que no le fallaría y no se equivocó pues llegó hasta Medwin Park, cerca de Windsor, lo más pronto que pudo. ¿Qué va a sugerirme? ¿Que sea su recepcionista? Sir Félix rió. Mi sala de espera ya está bastante atestada para llenarla todavía más con toda la dorada juventud de la buena sociedad. Me consultarían más hombres que mujeres y eso afectaría mi estado de ánimo. Ancela rió, pero le provocó un acceso de tos. Sir Félix la observó cuando se cubrió la boca con un pañuelo y una vez que la tos se le calmó prosiguió. Noté esa tos la última vez que vine. Es resultado de su agotamiento y del prolongado y crudo invierno que prevalece aquí. ¿Me está dando a entender que debo irme hasta los mares del sur? No, lo que sugeriré es que vaya al sur de Francia. Ahora me trata como si fuera una de sus clientes habituales a quienes le recomienda un viaje en yate por mar con ostras y champaña todos los días o una villa en el sur de Francia, sin nada más que hacer que aspirar la fragancia de las mimosas y bugambilias. Es justo lo último que dijo lo que sugeriré, pero tendrá que hacer algo más. Ayer recibí una comunicación de un colega que es el doctor de moda en Montecarlo. Me informa acerca de una paciente que le envié y al final de la carta, dice lo siguiente. Sir Félix sacó una hoja de papel del bolsillo interior de su chaqueta y leyó en voz alta. ¿De casualidad conoce a alguna enfermera, con muy buena educación, para que atienda a la princesa Feodorova Vsevolovsky? Su Alteza está muy saludable, pero insiste en que necesita una enfermera de planta. Yo no cuento con ninguna persona disponible y a decir verdad la princesa no la necesita. Pero aquí está de moda fingirse inválido. Si sabe de alguien, y el dinero no es problema, me haría un gran favor porque esas mujeres me vuelven loco con sus incesantes e innecesarios llamados y no me dejan descansar. Bien Ancela, ¿qué le parece la idea? Enfermera. Pero no estoy capacitada. El doctor Groves dice que no es necesario y supongo que el empleo es más bien de dama de compañía. ¿Cree que podría atender a una persona mayor y con una enfermedad imaginaria? No sé qué responder. No pienso en el dinero, aunque estoy seguro al conocer un poco la situación de su padre que no le vendría mal. En realidad me preocupa su salud. ¿Mi salud? Repitió Ancela sobresaltada. Ha pasado más de un año bajo una constante ansiedad y terrible presión y ha trabajado más de lo que cualquier enfermera capacitada hubiera trabajado. Ha bajado de peso Ancela y esa tos que tiene no me agrada. Sin embargo estoy seguro de que unos cuantos meses bajo el sol la curarán. Hizo una pausa y continuó. También creo que al vivir en una lujosa mansión, se alimentarán mejor, ya que sin duda todo lo bueno que llegaba a esta casa subía enseguida al dormitorio de su padre. Sabe bien que no teníamos dinero para ninguna extravagancia. Eso apoya mi argumento. ¿Por qué no ser valiente Ancela y correr esta pequeña aventura? Después de todo, si la situación le resulta intolerable, puede regresar a casa. Es verdad. Pero, Montecarlo, ¿le aterroriza el lugar? Yo estuve allí el año pasado y lo disfruté muchísimo. Mis tías lo consideran como una especie de Sodoma y Gomorra. ¿Sabe que mi padre perdió gran parte de su herencia en el juego cuando era joven? Ellas jamás lo olvidaron. Hablan como si hubiera sucedido apenas ayer y continuamente me sermonean sobre la maldad del juego. No estoy sugiriendo que vaya a arriesgar su salario en las mesas de juego, rió Sir Félix. Lo que le aconsejo es que tome el mayor sol posible, coma cuanto pueda y cuando se vea como hace un año,
Regrese y le encontraremos un marido adecuado. Sir Felix. Ancela sabía que bromeaba, pero no pudo evitar ruborizarse. Habla como si estuviera ansiosa por casarme. Hasta ahora no ha tenido mucha oportunidad. ¿Cuándo fue la última vez que asistió a una fiesta o bailó un vals? Usted sabe la respuesta. Sí, la sé y la deploro. Es usted adorable, Ancela. La he admirado desde que era pequeña y se parece mucho a su madre. Mamá era bellísima. Tal vez si hubiera tenido oportunidad de ir a un lugar cálido y no hubiera sufrido tanto con el frío, habría vivido más tiempo. No permitiré que la historia se repita. Por eso quiero su autorización para escribirle al Dr. Groves esta noche y decirle que encontré a la persona idónea para la princesa. Debe ser rusa. El sur de Francia está lleno de rusos. Los grandes duques, todos apuestos y atractivos, arrojan miles de libras en las mesas de juego, construyen colosales villas y se ocupan de las más bellas damas. Yo voy a parecer un humilde y gris pajarito inglés en medio de las aves del paraíso. Pero por supuesto seré solo una observadora, no parte de la sociedad. Estoy seguro de que estará preciosa, sin importar la ropa que use, la consoló Sir Felix. Habla como todos los hombres que piensan que la ropa no importa para una mujer, bromeó Ancela. Pero como dama de compañía y enfermera, me veré muy modesta y nadie se fijará en mí. Sir Felix pensó para sí que eso era improbable, pero como no deseaba alarmar a Ancela no dijo nada. Se puso de pie y comentó: ahora debo volver a Londres. Supongo que avisó por telegrama a sus familiares más cercanos y que al menos algunos llegarán durante la tarde. La ayudarán con el funeral, pero ya di instrucciones al doctor de la localidad para que haga los arreglos con la funeraria y la moleste a usted lo menos posible. De nuevo, gracias, Sir Felix. Como desearía que mis familiares fueran como usted, debido a que lo estimo, además de estarle muy agradecida por lo que hizo por papá. Haré lo que sugiere. Al menos será una aventura. Por supuesto, y le prometo que si la situación le resulta intolerable, bastará con que me telegrafíe y le enviaré el dinero para su boleto de regreso o yo mismo iré a buscarla. Sería una excelente excusa para que visitara de nuevo la Riviera que tanto me agradó. 3 semanas más tarde Ancela se encontraba en el tren expreso París-Lyon-Mediterráneo y dejaba atrás la nieve y los fríos vientos del norte para dirigirse hacia la Costa Azul. Apenas podía creer que le hubiera sido posible rebatir todas las objeciones de sus tías para que se quedara con ellas. Por supuesto que no les había dicho lo que se proponía hacer, ya que ella y Sir Felix decidieron que eso originaría problemas. En cambio fingió que había recibido la invitación de unas amistades para ir al sur de Francia y decidió aceptarla. Le pusieron toda clase de objeciones. Era demasiado pronto para hacer vida social ya que estaba de luto. No era propio que una jovencita de su edad viajara sola y mucho menos sin llevar damas de compañía. Todos esos argumentos, repetidos una y otra vez sin cesar, que deseaba Ancela evitar, reforzaron su decisión de escapar. Ya había acordado con Sir Felix que no usaría su verdadero apellido. Después de todo, los Wynne eran una familia numerosa y aun cuando el conde había estado muy enfermo y salieron poco desde que Ancela tuviera edad de ser presentada en sociedad, algún primo lejano o amigo de la familia podría reconocer el nombre de Ancela Wynne. Usaré el apellido Winton, le informó a Sir Felix. No tiene objeto inventar uno muy diferente al mío o me olvidaré de responder a él. Por lo tanto, Sir Felix le escribió al Dr. Groves que la señorita Ancela Winton aceptaría el empleo con la princesa Feodorova Psevolovsky y llegaría a la estación Veolia el 17 de febrero. Ancela le tuvo que decir a sus tías que sus amistades vivían cerca de Veolia, lo que causó otra tormenta. Veolia no debe estar muy lejos de Montecarlo, exclamó tía Emily. Solo espero, Ancela, que ni por un momento se te ocurra acudir a ese antro de maldad. No creo que sea tan malo, respondió Ancela. El obispo ha escrito varias cartas al periódico en protesta contra el malvado vicio del juego y el sufrimiento que causa a quienes se entregan a tal pecado, contestó tía Emily. Para reforzar su argumento, su tía mandó a traer de su casa un álbum que llegó antes que Ancela saliera de Medwin Park. En él, a través de los años, había coleccionado flores secas, programas de bailes, mensajes de Navidad, dibujos y fotografías y lo tituló
Momentos de mi vida. Dio vuelta a las hojas y encontró una carta que escribiera años antes John Addington Symonds, uno de los primeros ingleses que visitó Montecarlo. La carta se había publicado en el periódico y tía Emily la recortó. Parte de ella decía: hay una gran casa de pecado que brilla por las noches con lámparas de gas, junto a la playa, llameante y reluciente como la habitación demoníaca de alguna bruja. La propia bruja preside su corte en un festival sin fin de pecado en las mesas de juego. Mujeres espléndidas de insolente mirada, cabello dorado y cuellos imperiales como columnas de mármol acuden ahí para reír, cantar, provocar tentaciones. Dentro de la casa de juego todo funciona como un negocio. Las mesas de ruleta y rojo y negro están atestadas. Solo se escuchan las voces monótonas de los talladores, el tintinear del oro al ser retirado por sus palas de madera y la bolita al saltar en la ruleta. Los talladores son obesos, sensuales o macilentos o con astutos rostros de zorros. Esos hombres muestran todas las huellas de una juventud disoluta y sus rostros la dureza, vileza y bajos instintos de la avaricia. La tía de Ancela lo leyó en voz baja y escandalizada, después levantó la vista, se quitó los espejuelos y preguntó: ¿comprendes? Es lo que debes evitar. Con dificultad Ancela contuvo la risa. Creo que olvidas, tía Emily, que no tengo dinero ya que papá, como sabes, no me heredó nada. Solo cuento con 100 libras esterlinas al año que me legó mi abuela y te aseguro que esa suma no me deja nada libre para apostarlo en el juego. No debes entrar en esos lugares disolutos. ¿Comprendes, Ancela? Sí, tía Emily. Si alguien te invita, niégate. Si el obispo se llegara a enterar de que vieron a mi sobrina en Montecarlo, creo que me moriría de vergüenza. Haré lo posible porque no suceda, tía Emily. Eso espero. Aun cuando Ancela sabía que la carta que leyó su tía tenía varios años, recordaba que se habían publicado otras en fecha reciente para atacar a Montecarlo. Una de sus tareas había sido leerle a su padre lo que pudiera interesarle del periódico y recordaba un artículo sobre un doctor que vivía en Menton y que decía: varias veces he tenido la mortificación de ver a pacientes bajar a la tumba cuando pudieron haberse recuperado si no hubieran participado en la más perniciosa forma de diversión, el juego. Retirar ese gran mal de las hermosas playas de la Riviera sería sin duda un beneficio para nuestros compatriotas. Tonterías, había exclamado el conde de Medwin cuando se lo leyó. Otra carta que Ancela le leyó decía: ¿y qué de los suicidios en Mónaco? Muertes registradas como accidentes pero debían describirse mejor como asesinatos por Montecarlo. Exageraciones, gruñó el conde. Pero ayer vi en el periódico, papá, respondió Ancela, que se presentó a la Cámara francesa una petición firmada por 4000 residentes y visitantes de la Riviera. Decía que Mónaco se ha convertido en un lugar de corrupción y rogaban al gobierno francés que cerrara el casino. Entrometidos puritanos, protestó el conde. ¿Por qué diablos no viven y dejan vivir? Si la gente no derrocha su dinero de una manera, lo hará de otra. No quiso comentar más al respecto, pero Ancela no pudo evitar sentir curiosidad por Montecarlo y preguntarse si sería tan malo como todo el mundo parecía opinar. Otro periódico aseguraba que la reina Victoria, el rey de Italia y la familia real de Alemania ansiaban terminar con las malas consecuencias de un infierno como Mónaco. Tal vez ahora tendré la oportunidad de averiguarlo por mí misma, pensó Ancela mientras el tren la conducía por la noche, hacia lo que ella describía como lo bello y lo malo. Estaba segura de que se debía a que viajaba en primera, y no en segunda clase como esperaba. Eso le permitía tener un compartimento con dormitorio y se sentía fascinada por la cama preparada con gran habilidad por el camarero, por la comodidad y sobre todo por la intimidad de que gozaba. Sabía que cuando las damas de sociedad viajaban, llevaban sus propias sábanas de lino o seda, fundas con orillas de encaje, colchoneta y todo tipo de accesorios para su comodidad. Su madre le relató la forma en que ella y su padre viajaron cuando visitaron Europa. Solían llevar con ellos a una doncella y una ayuda de cámara que empacaban y desempacaban su equipaje y se ocupaban de que todo en el tren, barco u hotel se arreglara a su gusto. Pero aunque Ancela no podía viajar con tal lujo, no se quejaba. El doctor Groves respondió entusiasmado la carta de Sir Félix, indicándole que aceptaba a la señorita Ancela Winton,
y agregó que había convencido a la princesa para que le pagara el equivalente a 500 libras al año en francos. «Es una fortuna», exclamó cuando se lo dijo Sir Félix. «Se dará cuenta de que no sirven para mucho en el lugar de juego más costoso de Europa. Así que sea sensata, Ancela, y recuerde que nunca debe gastar su dinero, sino esperar a que todos se lo paguen. Supongo que deberé comportarme como una sirviente de categoría, bien entrenada. Pero recuerde que los sirvientes esperan ser recompensados con generosidad por sus servicios y bajo ninguna circunstancia pagar nada de su propio bolsillo». «Lo recordaré», prometió Ancela. Sin embargo, como pensó que sería rica, se compró algunos vestidos nuevos. Solo adquirió, como le enseñara su madre, cosas de buen gusto, por lo que cada libra le lució mucho. Discutió de antemano con Sir Félix si debía llevar luto o si su ama lo consideraría tedioso. «Como conozco la Riviera, creo que el negro será demasiado caliente y sombrío», dijo Sir Félix. «Hay color por todas partes y usted deseará sentirse parte de él». Por lo tanto, Ancela se compró vestidos blancos y malva pálido y llevó solo un vestido de noche negro, que había adquirido después de la muerte de su madre. En esa época el vestido resultó bastante costoso y casi no lo había usado, pero ahora podría servirle si alguna vez la invitaba a cenar su ama en la villa. En realidad no sabía qué esperar y Sir Félix tampoco podía ayudarla. No sabía si se le trataría como una sirviente de categoría, de quien se esperaría que tomara sus alimentos sola, o si la invitarían al comedor. «Tendré que esperar y ver», pensó Ancela, y se dijo que de cualquier manera, no importaba. Lo que de verdad importaba era que iría a un lugar donde había sol y calor. Sir Félix había sido muy inteligente al notar que estaba en extremo agotada. Ahora que su padre había muerto, sentía como si hubiera terminado su principal propósito en la vida, y todo el agotamiento y fatiga que decidió no tomar en cuenta mientras él la necesitaba la invadió como una ola de mar. Estaba muy cansada y todo lo que deseaba era tiempo para reponerse, pensar en el futuro y planear con tranquilidad lo que haría cuando su inesperado empleo terminara. «Ahorraré hasta el último centavo que gane», pensó. «Estoy segura de que lo necesitaré cuando regrese a Inglaterra». De nuevo pensó en vivir con una de sus tías y se estremeció. «Sería como meterme voluntariamente a una tumba y, una vez allí, no tendría escapatoria». Se durmió escuchando el monótono ruido de las ruedas del tren, que imaginaba la conducía de la oscuridad a la luz. «Soy afortunada», pensó, «muy afortunada». Era temprano cuando despertó sobresaltada al escuchar al portero gritar y se dio cuenta de que el tren había llegado a su primera parada. «San Rafael, San Rafael». Levantó las persianas de la ventana. Por un momento la luz del sol la cegó. Después, miró el intenso azul del cielo, un cielo transparente que todavía conservaba un poco de la bruma del amanecer, y pensó que estaba en el paraíso. Detrás de la pequeña población había montañas cuyas laderas bajas mostraban espesos bosques. Sabía que en ese pequeño puerto, Napoleón desembarcó cuando regresó de Egipto en 1799 y que era donde se había embarcado 15 años después para ir a prisión en la isla de Elba. Se vistió automáticamente mientras observaba el nuevo mundo que aparecía ante sus ojos. Había árboles de mimosas en flor. Las flores que crecían sobre los muros cubrían las jardineras en las ventanas y las laderas de las colinas. Las casas con techos rojos brillantes y las villas blancas semejaban pasteles decorados. A la distancia en ocasiones veía los altos pinos de las montañas, todavía cubiertos por la nieve del invierno. Era todo muy hermoso y nunca había visto colores que le produjeran emociones tan intensas. «Es maravilloso, maravilloso», se dijo y bajó la ventanilla para que el aire cálido y suave acariciara su rostro. El tren corría a lo largo de la costa y se detenía en lugares famosos. Cannes, donde sabía que el príncipe de Gales solía acudir. Destruida por los romanos como castigo por el asesinato de algunos de sus colonizadores, también había sido destruida 2 veces por los sarracenos. La siguiente parada fue Antibes y Ancela vio en la plataforma las urnas, jarrones y vasijas de varias tonalidades de azul al estilo de la famosa cerámica etrusco-romana. Niza, recordó, era famosa por sus flores y Napoleón Bonaparte ordenaba que de allí le enviaran cada semana a París, cajas de claveles, azucenas,
violetas y rosas. En la bahía de Villefranche vio buques de guerra franceses y británicos anclados en el puerto y escuchó que el portero gritaba: «Siguiente parada, Beaulieu». Apresuradamente recogió sus pertenencias y después de mirarse en el espejo para asegurarse de que su aspecto era el esperado, se dispuso a dejar el tren. No había podido comprarse un costoso traje de viaje, pero el que usaba, que era color violeta, se ceñía a su esbelta silueta y la hacía aparecer muy elegante. Su pequeño sombrero estaba adornado con violetas de un tono más pálido que el de su traje. «Espero no verme demasiado elegante», pensó y luego sonrió ante su propia presunción. En esta época del año, visitan la Riviera las mujeres más ricas y hermosas del mundo. Yo no podría compararme con ellas. Desde que se enteró del lugar a donde iba, se dedicó a leer revistas de sociedad, que su padre insistía que adquiriera. Encontró fotos de la gente más distinguida que tenía villas en el sur de Francia y leyó que el Hotel de París contaba entre sus clientes a los emperadores de Austria, a la emperatriz viuda de Rusia, al rey de Suecia, a la reina de Portugal y al rey de Bélgica. «No creo que vaya a mezclarme con gente tan famosa», se dijo con una sonrisa. Pero pensó que le gustaría verlos, en especial a la emperatriz de Austria, que era aclamada como una de las mujeres más bellas del mundo. Beaulieu oyó que gritaban cuando el tren entraba en la estación. Cuando bajó a la plataforma, se le acercó un hombre de elegante librea que se inclinó ante ella. «¿Es usted la señorita Winton?», preguntó en francés. «Sí», respondió Ancela en el mismo idioma. «Acompáñeme, señorita. Su Alteza me envió a recibirla. Nos espera un carruaje». Sir Félix le había dicho que irían a recibirla. Pero ella temió que la consideraran poco importante y al suponer que la villa estaría un tanto alejada de la estación, se había preguntado si al alquilar un vehículo ella debía pagarle o dejar al llegar que la servidumbre que la recibiera lo hiciera. Esto resolvía su problema y descubrió que afuera los esperaba un carruaje que, para su deleite, era abierto. El sirviente la ayudó a subir, arregló las piezas pequeñas de equipaje en el asiento opuesto y amarró el baúl atrás. Después subió al pescante y partieron. El cálido sol fue como una caricia para el pálido rostro de Ancela. El mar brillaba. Ancela pensó que sería imposible imaginar un lugar más hermoso. El camino estaba atestado de vehículos de diferentes tipos, algunos muy lujosos, y las damas que viajaban en ellos portaban pequeñas sombrillas para evitar broncearse. Otros eran simples carretas tiradas por mulas y algunas por un par de bueyes blancos en la yunta. Beaulieu parecía haber sido construida al abrigo de un bosque, en cuyas orillas había gran profusión de naranjos y limones, altos arbustos de rosas y perfumados geranios. Después de dejar atrás Beaulieu, el vehículo se internó por la baja cornisa. Era un camino que había sido abierto en plena roca en algunas partes y en una ocasión cruzaron un túnel. Las vías del tren corrían a un lado y el ferrocarril que la condujo desde París, pronto los pasó y ella pensó que se dirigía a Montecarlo, que era su destino final. Hacía 30 años, en 1868, se construyó la línea hasta Montecarlo y tuvo un resultado sensacional. A diario viajaban infinidad de personas para acudir a las mesas de juego. Ancela notó que los viajeros del expreso eran gente rica que iba elegantemente ataviada. Se dio cuenta de que dejaban afuera de los compartimentos o que metían en ellos grandes cestas y había escuchado el descorchar de botellas de champaña y que a la mañana siguiente, aparecían varias botellas vacías frente a las puertas. «¿Cómo se habría escandalizado tía Emily?», pensó, sonriente. De pronto el vehículo dio la vuelta y empezaron a descender. Entonces advirtió que se encontraban entre la vía del tren y el mar. Cuando le preguntó a Sir Félix la dirección de la villa de la princesa, este le indicó que era la villa d'Azar, en Point de Cabell, cerca de Eza, y la buscó en el mapa. Encontró que era un pequeño promontorio cercano a Montecarlo. De pronto apareció ante sus ojos un gran edificio con techo plano, de un blanco resplandeciente que destacaba entre el verdor de los árboles y el intenso azul del mar. El carruaje se detuvo frente a una impresionante entrada. A cada lado de la puerta había grandes macetones de azaleas color coral. El vestíbulo era espacioso y fresco y un elegante mayordomo se inclinó respetuoso ante ella antes de invitarla a seguirlo. Temerosa,
Ancela subió una amplia escalinata. Al llegar al primer piso, el mayordomo dio vuelta a la izquierda y llamó a una puerta cerrada. La abrió una doncella de cabello gris, de expresión agria según le pareció a Ancela. La señorita de Inglaterra, anunció el mayordomo. La doncella miró a Ancela y le indicó que la siguiera. Abrió otra puerta y por un momento Ancela quedó deslumbrada por la luz del sol que penetraba por las ventanas de ambos lados de la habitación. Después, vio a una mujer de edad, sentada en un enorme lecho con cortinajes de seda y reclinada contra una gran cantidad de cojines. «Así que al fin llegó», exclamó en inglés pero con un ligero acento extranjero. «Creí que se había perdido en el camino». Ancela se acercó al lecho. Pudo ver a su ocupante con claridad y se sorprendió. La mujer era muy anciana. Tenía el rostro tan ajado que parecía un viejo pergamino. Sin embargo tenía las mejillas pintadas con colorete y los labios de un tono rojo intenso. Llevaba puesta una peluca oscura, en la cual varias estrellas de diamantes relucían a la luz del sol. El brillo se repetía en los brazaletes de sus macilentas muñecas y en los anillos de sus dedos. Del cuello le colgaban varios hilos de magníficas perlas casi del tamaño de los huevos de paloma. Tenía los hombros cubiertos con una estola de valiosa marta cebellina rusa y a un lado de la cama se veía una manta de armiño. La apariencia de la princesa la sorprendió tanto, que por un momento no supo qué decir. A pesar de su vejez, la mirada de la princesa era astuta y observaba a Ancela de arriba abajo, sin perder detalle. «Es usted más joven de lo que esperaba», comentó. Ancela se sintió un poco culpable. Deliberadamente Sir Félix omitió mencionar su edad por temor a que el doctor Groves la considerara demasiado joven para un empleo de tanta responsabilidad. «No mentiremos», le dijo a Ancela, «pero tampoco ofreceremos información no solicitada. Después de todo, yo sé que tiene suficiente experiencia atendiendo enfermos y que es muy eficiente bajo las circunstancias más difíciles». «Lamento que Su Alteza se sienta desilusionada», dijo Ancela cuando pudo recobrar la voz. «Yo no dije eso. Me agrada la gente joven si sabe guardar su lugar y comportarse. Espero hacerlo. Es usted demasiado bonita para este tipo de trabajo. ¿Por qué no se ha casado?». Ancela sintió deseos de reírse. No era para nada el tipo de conversación que esperara. «Porque nadie me lo ha propuesto», contestó y vio que la princesa hacía una mueca, como si se divirtiera. «Debe haber vivido encerrada en un convento o en una prisión». «¿Ya desayunó?». «Bebí una taza de café en el tren». «Entonces debe tener mucho apetito». La princesa hizo sonar una pequeña campanilla de oro que tenía al lado de la cama. Al instante se abrió la puerta y se presentó la doncella. Fue tan rápida, que Ancela no pudo evitar sospechar que escuchaba. «Que le den a la señorita Winton algo de comer», ordenó la princesa, «y después de que haya desempacado y se haya cambiado de ropa, la recibiré de nuevo». La doncella asintió con la cabeza. Era evidente que se trataba de una mujer de pocas palabras. Ancela hizo una reverencia y salió de la habitación, consciente de que la princesa la seguía con la mirada. La doncella la condujo junto al barandal del rellano de la escalera hasta el lado opuesto de la villa. Cruzaron frente a gran número de habitaciones hasta que por fin la mujer abrió una puerta y Ancela vio una habitación pequeña donde la ventana daba al otro lado del promontorio. De allí podía verse Beaulieu y la península de San Hospicio en Vilfranca adentrarse en el mar. Era una vista tan linda que hizo un esfuerzo para volverse y preguntarle a la doncella: «Una vez que desempaque y esté lista, ¿voy a la habitación de Su Alteza?». La doncella asintió con gesto un tanto condescendiente y se retiró. «Está celosa», se dijo Ancela. Sabía que las doncellas solían detestar a las enfermeras o a cualquier otro empleado que, de alguna manera, amenazara su autoridad respecto a sus amas. Con el tiempo quizá le agrade un poco, pensó y se volvió de nuevo hacia la ventana. En ese momento llamaron a la puerta y entraron dos sirvientes que llevaban sus pertenencias y a los que acompañaba un hombre de edad. A primera vista comprendió que era ruso. Se trataba de un hombre muy feo y de aspecto extraño. Tenía una enorme cabeza calva en forma de huevo, pómulos muy altos con profundas bolsas bajo ellos. Daba órdenes a los sirvientes pero no dejaba de mirar a Ancela y ella sintió que la forma en que lo hacía era muy insolente. «¿Está todo lo que trajo, señorita?», preguntó en francés. «Todo»,
Gracias, respondió ella con tono frío. Si desea algo pídamelo, soy Boris. Gracias. Ancela le sostuvo la mirada, sin poder explicarse por qué intentaba intimidarla. Se miraron un momento, después Boris se dio la vuelta, salió de la habitación después de los dos sirvientes y cerraron la puerta. «¡Qué hombre tan horrible!», se dijo Ancela. No sabía por qué, pero sentía que había algo sospechoso en él, algo peligroso, para lo cual no tenía explicación.